Amén. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tan bueno poder a veces declarar la palabra del Señor, porque de esa forma yo estoy diciendo con mis labios lo que quiero que la palabra del Señor pueda hacer en mi vida. Amén. Como dice ahí, es incorruptible, indestructible y siempre viva. Si yo declaro eso, quiere decir que la palabra tiene poder para transformar mi vida. Por eso cuando decimos que es una espada, no quiere decir literalmente que es algo que me va a lastimar. No, es algo que va a entrar dentro de mi vida y que va a transformar mi vida, que va a hacer bien a mi vida. Como el mes de septiembre ha sido todo el mes de la Biblia y nosotros hemos hablado sobre eso, pero no podemos dedicar una sola oportunidad para hablar sobre la palabra de Dios. Debemos decir también que en este día vamos a hablar sobre los beneficios de la palabra de Dios. ¿Qué beneficios trae la palabra de Dios a mi vida? Y para eso vamos a leer ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde nosotros encontramos un texto realmente resumido que nos habla bien con respecto a lo que es la palabra del Señor para nosotros. Segundo libro de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16 y el verso 17, esos dos textos vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias porque hoy podemos leer tu palabra y tu palabra ya está bendiciendo nuestras vidas. Tu palabra nos enseña lo que ella hace a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Son misterios que a veces nosotros no podemos entender, porque la palabra del Señor no es que solamente cambia mi manera de pensar, sino cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de ser, hace una transformación completa, me revela lo que es santo, me revela lo que es bueno, lo que es agradable y me muestra también lo que es corruptible y todo aquello que pueda perjudicar y hacer daño a mi vida y la vida de mi familia y la vida de aquellos que me rodean. Si yo me dejo guiar por ella, yo sé que voy a encontrar vida eterna para mi vida. Voy a encontrar lo que de ti, Señor, viene para mi vida. Voy a encontrar el plan perfecto que tú has preparado para el hombre, Señor. Por eso hoy, Señor, hemos declarado tu palabra y creemos que ella es la que hace el cambio en nuestro ser. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Hemos abierto nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. La palabra de Dios es la sabiduría que necesitamos para desarrollar nuestras vidas. Lo reitero una vez más, la palabra de Dios es la sabiduría que necesitamos para desarrollar nuestras vidas, para conocer un poco más de qué está en mí y qué es lo que Dios quiere
de mí lo que está bien ante los ojos de Dios y lo que no está bien ante los ojos de Dios. Yo necesito leer la palabra del Señor. Yo puedo decir, sí, es bueno, siempre en la iglesia me dijeron que es bueno, pero por eso insistimos tanto en que necesitamos leer la palabra de Dios. Lógicamente a veces nosotros decimos, no, pero yo no soy un buen lector, yo nunca he leído mucho, pero es tiempo de comenzar a hacerlo. Siempre es buen momento para comenzar a leer, y más cuando leemos la palabra del Señor, porque ella va ayudando nuestras vidas. Si usted está angustiado, lee la palabra del Señor y va a encontrar una palabra que le va a quitar esa angustia. Si usted está enfermo, va a leer la palabra del Señor y va a encontrar una palabra el cual dice que Él va a sanar todas sus enfermedades, que Él va a quitar todas sus dolencias. Si uno está en un momento que no sabe qué decidir, la palabra del Señor le va a guiar a lo que tiene que decidir, qué debe hacer. Es un libro que realmente, como decimos siempre, da vida, nos muestra vida. La palabra de Dios es alimento espiritual. Así como nos alimentamos físicamente, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Esto funciona así, de esta manera. A través de la oración, yo voy y le hablo a Dios. A través de la palabra, Dios habla a mi vida. Dios me muestra su camino. Entonces, si yo voy en oración y le digo a Dios, Dios, necesito esto, Dios, te doy gracias por esto, Dios, qué sé yo, te alabo, te exalto, te doy todo. Es como que yo estoy hablando con Dios. Pero si no leo la palabra, jamás voy a saber lo que Dios quiere para mí. Entonces necesito leer, necesito escuchar una respuesta. Con Dios, a través de la oración y de la palabra, tenemos una conversación. Si no, simplemente nosotros le estaríamos mandando las cosas a Dios para que Dios las haga y nosotros no haríamos nada. Por eso es tan importante que yo cada día me alimente de la palabra del Señor, pueda leer la palabra de Dios, pueda practicar la palabra del Señor. Amén. Sí, seguimos. El origen de las Escrituras. ¿De dónde nos vino la palabra del Señor? A veces nosotros siempre decimos, y bueno, nos vino del cielo, cayó del cielo, fue un libro que cayó así, todo listo y preparado. Pues por supuesto que no. Se tardaron 1400 años en escribirse, más de 40 escritores a lo largo de todo ese tiempo, y todos guiados e inspirados por el Espíritu Santo en distintos tiempos, en distintos momentos. Fue escrito en el desierto, fue escrito en un palacio, fue escrito en un montón de lugares que podríamos ver. 76 libros que tienen una uniformidad incomparable. En ningún momento uno se contradice con el otro. Existen leyes los cuales la humanidad misma, sin ser cristiana, las acepta y las ha puesto como leyes universales. Entonces, en ella nosotros encontramos que realmente es el libro de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspiración de Dios. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, el texto que hemos leído al comienzo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Son revelaciones dadas por Dios al hombre, libres de error. Son nuestras reglas infalibles, o sea, lo que no va a fallar, lo que no nos va a hacer fracasar nunca. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, escribe ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, desde que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Dice que no es palabra de hombre. No es palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre, fallaría. Si fuera palabra de hombre, no tendría poder. Si fuera palabra de hombre, ya hubiera perecido. Ya se hubiera terminado. No existiría más.
Cientos y miles de libros en el mundo permanecen desde tiempos atrás, pero cientos y miles de libros en el mundo desaparecieron, ya no existen más. Pero la palabra del Señor, del momento en que fue impresa y escrita e inspirada y traída para nosotros, permanece y permanece para siempre. Porque la misma palabra nos dice que permanece. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, no solamente el libro, como decir la Biblia, sino lo que Dios ha dicho a través de ella. También en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca vino esta palabra a nosotros porque a alguno se le ocurrió. ¿Entienden? No fue que un hombre vino un día y dijo: che, vamos a escribir un libro, algo que sea bueno, que pueda realmente ayudar a la gente, que los motive, que los saque adelante. No. Pedro está diciendo: nunca la profecía, o sea, la palabra, fue traída por voluntad humana, sino al contrario, el hombre siempre que quiso alejarse de la voluntad de Dios, alejarse de Dios, distanciarse de Dios. El hombre nunca tuvo la voluntad de acercarse a Dios, pero a través de la palabra en nosotros nace ese deseo de poder acercarnos a Dios. Sino que vino de parte, dice, de Dios. Sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. O sea, Dios siempre quiso y quiere tener comunicación con el hombre, pero el hombre siempre busca hacer lo contrario, alejarse de Dios. Entonces, definimos en este momento el origen de las Escrituras inspiradas por Dios, traídas de parte de Dios para nosotros. ¿Qué utilidad tiene la palabra de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, en la segunda parte de este texto, nos dice: y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese el propósito que tiene, la utilidad que tiene la palabra de Dios. Fijémonos nosotros en esta comparación. ¿Cuántas veces nosotros compramos cosas que son inútiles, que no nos sirven para nada? ¿Compramos cosas que no sirven? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, dejemos de gastar plata. Compremos cosas que realmente sean de utilidad. A veces somos nosotros seducidos por el comercio, por el ir, por la moda, por lo que exista en ese momento, y vemos y decimos: che, pero mirá qué lindo que es esto. Pero siempre uno tiene que pensar en esto: ¿para qué me sirve? ¿Realmente sirve? ¿Realmente me va a hacer bien? ¿Realmente lo estoy necesitando? Tengo que buscarle una utilidad. Si yo le encuentro una utilidad, pues pago el precio que sea necesario. ¿Por qué? Porque es algo que lo estoy necesitando, algo que me es útil. Pues la palabra de Dios tiene utilidad también para nuestra vida. Por lo general, muchos en este tiempo no gastan la plata en cosas que no sean útiles. ¿Por qué? Porque están guardando y ayudando y tratando de pasar todo este tiempo. Entonces compramos cosas que sean útiles. Así la palabra de Dios también para nuestra vida es de gran utilidad. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Y ella misma nos responde. Primero dice que la palabra de Dios, o que la Escritura, es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Nos enseña. Lo primero que nosotros encontramos, nos enseña. Dice la palabra del Señor, según algunos estudiosos, que el Señor Jesús, más o menos el 80% del tiempo que Él vivió aquí en la tierra, fue ¿para qué? Para enseñar. Enseñó. Se pasó tiempo y tiempo, ¿con quién? Con sus discípulos, enseñándoles,
discipulándoles, enseñándoles y mostrándoles. ¿Para qué? Para que ellos después puedan discipular y enseñar a otros, para que esa palabra nos llegue a nuestra vida. ¿Y a través de qué lo hicieron? A través de la palabra del Señor. Necesitamos ser enseñados por la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene grande utilidad. La palabra de Dios nos enseña, habla realmente a nuestras vidas. Es útil para enseñar. Nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios. La Biblia, es clara en enseñarnos aquellas cosas que también desagradan a Dios, lo que no es de Dios, lo que no es bueno para Dios. También la Biblia nos enseña. O sea, ¿qué encontramos nosotros en la Biblia? Si bien no es un libro de moral, nos enseña moral. No es un libro de ley, pero nos enseña la ley. ¿Me entiende? O sea, nos va mostrando todo eso. Usted en ella va a encontrar cientos de respuestas a incógnitas que el mundo tiene. ¿No es cierto? Como de dónde vino el ser humano, cómo se formó esto, cómo se creó lo otro, qué fin va a tener todo esto. Pues la palabra del Señor nos muestra. Cuando necesito sabiduría, tengo que ir al libro de Proverbios y Eclesiastés. Y ahí voy a encontrar gran sabiduría para saber cómo conducirme en la vida. Entonces la palabra del Señor nos enseña. Lo segundo que dice el mismo texto que estamos leyendo, dice que es útil para redarguir. ¿Y sabe que la palabra redarguir significa convencer y amonestar? O sea, redarguir es tratar de hacer entender a una persona a través de cierta palabra un poco fuerte, podríamos decir. Yo no digo que tosca ni áspera, sino fuerte. Es una amonestación. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que es una amonestación? Aquellos que fueron alguna vez al colegio dijeron, tiene tantas amonestaciones. Porque no hizo esto, porque no hizo lo otro. O sea, son como que, como castigo. No hay problema. El chico, la chica, cuando recibe las amonestaciones, ahí no hay ningún problema. El problema viene después. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando el chico o la chica tiene que ir a la casa y decirle, papá, tenés que ir a firmar allá. Ahí viene el problema. ¿No es cierto? Y aquellos que realmente tratan de guiar bien, ¿qué hacen? Van, ponen la cara, firman y después hay que hablar en la casa. Y ahí viene la verdadera amonestación. Pues la palabra del Señor también amonesta nuestras vidas, nos enseña. La palabra del Señor no es que es para castigarnos, no trata de convencernos. Por eso nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Es algo que te cala bien adentro, te hace ver lo que está mal, lo que está bien. Fíjese, traten esta semana tomar los 10 mandamientos, léalos uno por uno. No va a tardar mucho tiempo en poder leerlos. Éxodo capítulo 20, busque ahí y léalos. Simplemente son 10 reglas y usted léala bien y a ver en cuál de todas ellas puede haber fallado. Y si hay alguna de esas que falló, uno te puede pensar y está diciendo, en esta fallé, en esta estoy mal, en esta no estoy haciendo las cosas bien. Ahí que está haciendo la palabra, nos está redarguyendo, nos está amonestando, nos está diciendo las cosas que tengo que cambiar. ¿Me entiendes cómo trabaja la palabra del Señor? Pero si yo no lo leo, jamás voy a saber lo que quiere decir. Al redarguir, se trata de convencer a una persona por presentar evidencias adecuadas de que debe haber un cambio de pensamiento. Redarguir quiere decir que tiene que haber un cambio de actitud, quiere decir que tiene que haber un cambio de conducta, quiere decir que tiene que haber un cambio de convicciones. Yo tenía ciertas convicciones, antes hacía otra cosa. Cuando conocí la palabra del Señor, comencé a cambiar mis convicciones. Comencé a creer de otra forma, de otra manera. Antes uno creía que yo mismo me podía valer de todas las cosas. Pero después, cuando leí la palabra del Señor, me di cuenta que yo mismo por mí mismo no me valgo, porque no tengo ni poder, ni autoridad, ni fuerza para hacer nada, si no fueran por Dios que me la da cada día. Entonces leo la palabra, encuentro que Dios es la fuerza que necesito
Y eso va convenciendo mi vida. Y va cambiando mi vida. Me va redarguyendo. Tercer lugar, vemos que la palabra del Señor nos dice que es útil para corregir. O sea, para hacer un cambio. La palabra corregir es enmendar, advertir y restaurar. ¿Qué quiere decir eso? Que nos restaura un estado recto y correcto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén? Dice Dios que hizo cada una de las cosas que el Señor fue creando, dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Más cuando hizo al hombre, cuando hizo específicamente a la mujer, dijo, y vio Dios que era muy bueno. O sea que Dios los había hecho excelente. Dios podría haber hecho parte de su creación con fallas. Pues no. Pues Dios es perfecto. Pero ¿por qué entonces el hombre falló? El hombre falló. No falló Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre un cerebro, un corazón y una decisión propia. Entonces el hombre decidió lo que él quería para su vida y no decidió justamente obedecer a Dios, sino que cambiar e ir por otro camino. Por eso el Señor tuvo que trazar todo un plan, enviar a su Hijo para salvar nuestra vida, para cambiarnos, para hacernos nuevos. ¿Y cómo lo muestra? A través de su palabra. Por eso que dice que la palabra nos sirve para corregir, nos restaura a un estado recto y correcto como éramos al principio cuando Dios lo creó. No quiere decir que vamos a tener una perfección completa, pero sí a través de la palabra vamos a ir perfeccionando nuestras vidas para llegar a ser como Dios quiere. Endereza lo que está equivocado y errado. O sea, cambia mi manera de pensar, me endereza, nos cambia, mejora la vida y el carácter de la persona si obedece la palabra, si cumple la palabra. ¿Estamos? Entonces dijimos, nos enseña, redarguye, corrige. Cuarto lugar, es útil para instruir en justicia. Instrucciones. Una cosa es que a mí me enseñe, ¿me entiende? Dice, uno puede decir, no, pero es lo mismo que instruir. No es lo mismo. Porque yo puedo recibir una enseñanza, tengo toda la capacidad dentro mío. Pero una instrucción es la manera como yo voy a practicar o moverme con lo que yo aprendí. ¿Me entiende? Cuando usted compra algún producto, generalmente dice ahí instrucciones. ¿Qué es lo que uno hace? Porque uno se las sabe a todas. ¿Necesita de ese papel de instrucciones? No, ¿para qué? Déjame a un lado. Eso no. Empezar, esto se hace así, empezar así, a mí me ha pasado un par de veces. ¿Vio? Uno compra a veces, venían unos placares, ¿vio? Se los mandaban todos desarmados, yo no tenía que armarlos, pero venía una instrucción. ¿Qué me va a decir esto? Le voy a agarrar el tornillo, meterle por acá, por allá, por allá. Después le sobran tornillos, le faltan partes de por acá, por allá. Esto no encaja bien, atale con un alambre, ya queda bien, igual va a quedar. Nuevo, ya estropeado. ¿Por qué? Porque no sabemos leer las instrucciones. ¿O no es así? Es así. No sabemos leer las instrucciones. Compramos un celular y ¿qué hacemos? Empezamos y listo. Y dice, no, pero viste cómo lo sabe manejar, cómo lo sabe andar. Ve que no necesitabas leer eso. Pero al poco tiempo enseguida se te agotó la batería. ¿Por qué? Porque no hiciste caso a las instrucciones en la manera como tenías que cargarla la primera vez. Entonces se estropeó. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones. Necesitamos seguir las instrucciones. Y con la palabra de Dios es lo mismo. Por eso dice que es útil para instruir. ¿En qué? ¿En cualquier cosa? No, en justicia. Con el fin de que seamos justos. Si hay algo que le falta a esta humanidad es la justicia. La injusticia la vemos por todos lados. Y si nosotros como hijos de Dios, basados en la palabra de Dios, que conocemos al Dios verdadero, no hacemos justicia, menos podemos esperar que los de afuera puedan hacer justicia.
Por eso necesitamos tomar la palabra de Dios y hacer justicia y obrar justicia, porque ella nos instruye para ese fin. La palabra de Dios nos ayuda a actuar rectamente, entendiendo por justicia aquello que debe hacerse de acuerdo con el derecho o la razón. ¿Me entiende? O sea, uno puede razonar y decir, no, esto es injusto, esto no hay que hacerlo. Esto sí, vamos a cumplir estos derechos porque es lo que realmente debe ser. Y así es la palabra del Señor para nuestras vidas. También debemos entender que la palabra del Señor tiene un propósito. En tercer lugar, la palabra de Dios tiene un propósito para nosotros. Nosotros vimos que es inspirada por Dios. Nosotros vimos que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Pero para qué? ¿Qué fin tiene Dios por lo cual ha hecho todo ese trabajo en nuestras vidas? El verso 17, segunda de Timoteo, capítulo 3, dice ahí la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, dice, y preparado para toda buena obra. Hay cosas que nosotros decimos, sí, pero yo no puedo, yo no sé obrar en tal cosa. Pues busca al Señor. El Señor en su palabra te va a perfeccionar y vas a ser preparado para hacer buena obra. El propósito principal de las Escrituras es para el bien del ser humano. No fue hecha la Escritura como un libro de información, sino como un libro de formación. No es solo para informarme lo que Dios quiere, sino para formar en mi vida el carácter de Dios, o sea, lo que Dios planeó para el ser humano. Nos perfecciona para que el hombre sea enteramente perfecto. Somos perfeccionados por la palabra de Dios. Cuando la leemos y la practicamos, nos parecemos más a Cristo. ¿Cuál es nuestra meta especial en la vida? ¿Cuál es nuestra meta y la meta que el Señor nos trazó para nosotros? A veces nosotros decimos, bueno, mi meta es llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo. Con que llegue al cielo, esa es mi meta. Estamos equivocados si tenemos esa idea. ¿Por qué? Porque el cielo ya fue ganado. Ya está en tu vida. Tú crees en el Señor, le aceptaste como tu Salvador. Listo. Partes de aquí y te vas derecho para allá arriba. O sea, no es una meta. La meta, dice la palabra del Señor, es ser como Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. Y a través de la palabra nos vamos a parecer a Cristo. O sea, en su rectitud, en su justicia, en su forma de actuar, de andar como Cristo. Y la palabra del Señor lo que trata de hacer es eso en nuestra vida. Perfeccionarnos para ser como Cristo. Nos prepara, dice, para toda buena obra. Nos prepara, para hacer lo bueno. Nos prepara para actuar con bondad. Nos prepara para que actuemos con paciencia, con misericordia y amor con los que nos rodean. A través de la palabra, cuando la leemos, alimentamos el espíritu, aumentamos la sabiduría y descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas, y nos prepara para hacer el bien cada día. Eso hace la palabra del Señor en nuestra vida. Necesitamos cada día leerla y necesitamos cada día ponerla en práctica para que eso pueda funcionar. Entonces de ahí sí vamos a poder ser perfeccionados por Dios. Vamos a poder recibir de todo de parte del Señor para nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por las fuerzas que tú nos das, por tu palabra, por lo que de ti viene para nosotros. En este momento, Señor, clamamos tu bendición para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Clamamos, Señor, tu bendición para los que en este momento aquí estamos. Hemos leído y declaramos tu palabra y sabemos que tu palabra es buena para nosotros, que necesitamos apoyarnos y asentarnos en ella. Muchos hoy nos enseñan distintas ideas contrarias a tu palabra o nos enseñan algo que no va en tu palabra.
lo cual rechazamos y no aceptamos, Señor. Porque tu palabra es la que nos muestra el camino que necesitamos conocer. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que sea tu palabra guardada en nuestros corazones, atesorada en nuestra vida, para que la podamos llevar en la práctica, para que la podamos cumplir, para que podamos por ella perfeccionar nuestras vidas en ti, Señor. Guíanos, Señor, para que